Libros de difusión gratuita les da la bienvenida en un nuevo audiolibro completamente gratis, disponible en videos cortos. Libros de difusión gratuita presenta a Khalil Gibran en El Jardín del Profeta. Video 6. Las piedras. Y un día, mientras Fardous el griego estaba caminando por el jardín, tropezó con una piedra y montó en cólera, se volvió y recogió la piedra diciendo en voz baja: «Oh, cosa muerta, que te has atravesado en mi camino», y arrojó lejos la piedra. Al ver esto, Al-Mustafa, el elegido y el bien amado, dijo: «¿Por qué dices, oh, cosa muerta, has estado tanto tiempo aquí, en este jardín, y no sabes que aquí nada está muerto? Todas las cosas viven y resplandecen en el conocimiento del día, y en la majestad de la noche. Tú y la piedra sois uno. La única diferencia está en los latidos del corazón». Pensarás, amigo mío, que tu corazón late un poco más deprisa. Sí, pero no está tan tranquilo como el de la piedra. El ritmo de la piedra acaso sea otro ritmo. Pero yo te digo que si sondeas las profundidades de tu alma y mides las alturas del espacio, no oirás más que una melodía, y que en esa melodía, la piedra y la estrella cantan una con otra al unísono perfecto. Si mis palabras no llegan a tu entendimiento, no importa, ya será en otra aurora. Si has lanzado una maldición a esta piedra, porque en tu ceguera has tropezado con ella, entonces maldecirías a una estrella si tu cabeza se golpeara en ella en el cielo. Pero el día llegará en que reunirás piedras y estrellas, como el niño que reúne los lirios del valle, y entonces sabrás que todas estas cosas son vivientes y fragantes. Dios y el primer día de la semana. Cuando llegaban a sus oídos los sonidos de las campanas del templo, uno de sus discípulos habló y dijo: «Maestro, por aquí oímos mucho hablar de Dios. ¿Qué nos dices de Dios? ¿Y quién es Él?» En realidad, el profeta se puso en pie frente a ellos como un árbol joven, sin miedo a los vientos y a la tempestad. Contestó: «Pensad ahora, compañeros míos y amados amigos míos, en un corazón que contiene a todos nuestros corazones, en un amor que abarca todos nuestros amores, en un espíritu que envuelve a todos nuestros espíritus, en una voz que cubre a todas nuestras voces, y en un silencio más profundo que todos nuestros silencios, e intemporal. Tratad ahora de percibir en lo más profundo de vuestro yo una belleza más encantadora que todas las cosas bellas, un canto más vasto que los cantos del mar y del bosque, una majestad sentada en un trono, junto al cual Orión no es sino una tarima, y que hace un cetro en el que las Pléyades no son sino el resplandor de unas gotas de rocío. Lo único que habéis buscado siempre es solo alimento y techo, un vestido y un báculo. Buscad ahora a aquel que no es ni un objetivo para vuestras flechas, ni una cueva de piedra para protegeros de los elementos. Y aún, si mis palabras son una roca y un enigma, buscad para que vuestros corazones se abran, y para que vuestras preguntas
puedan llevaros al amor y a la sabiduría del Altísimo, aquel a quien los hombres llaman Dios. Y los discípulos permanecieron silenciosos, y había perplejidad en sus corazones, y el Mustafa sintió compasión de ellos, los miró con ternura, y dijo: ahora, no hablemos ya de Dios Padre, hablemos, mejor, de los dioses, es decir, de vuestros vecinos, y de vuestros hermanos, de los elementos que se agitan alrededor de vuestras casas y en vuestros campos. Os gustaría elevaros hasta las nubes, y las consideraríais altas, y os gustaría pasar sobre el vasto mar, a esto le llamaríais distancia, pero yo os digo que, cuando sembráis una semilla en la tierra, alcanzáis una altura mayor, y que cuando elogiáis la belleza de la mañana, y saludáis a vuestro vecino, cruzáis un mar mayor. A menudo, cantáis a Dios el infinito, y sin embargo en realidad, no oís la canción. Quisiera yo que escucharais a las aves canoras, y a las hojas que abandonan la rama al pasar el viento, y no olvidéis, amigos míos, que estas hojas solo cantan cuando están separadas de la rama. Nuevamente os conjuro a que no habléis tanto de Dios, que es vuestro todo, sino que tratéis de hablar de vosotros, y de comprenderos unos a otros, vecinos a vecinos, de Dios a Dios, porque, ¿quién dará alimento a los polluelos que están en el nido, si el ave madre vuela por los cielos? ¿Y qué anemona de los campos será fecundada, a menos que sea una de ellas, una abeja procedente de otra anemona? Es solo cuando estáis perdidos en vuestro pequeño yo, cuando buscáis el cielo, al que llamáis Dios. Quisiera yo que encontrarais caminos hacia vuestros egos más vastos, que fueseis menos perezosos y pavimentarais los caminos. Marineros míos, y amigos míos, sería más sensato hablar menos de Dios, al que no podemos comprender, y que habláramos más de unos y otros, de nosotros mismos, a los que acaso podamos comprender. Sin embargo, por ahora, quisiera que comprendierais que somos el aliento y la fragancia de Dios, somos Dios en la hoja, en la flor, y a veces, en el fruto. Continúa en video 7. Suscribe. Muchas gracias.